Está con nosotros Yaira Antonio para conversar sobre los casos que se dan en la Iglesia Católica de padres que terminan pues siendo pederastas o descubriéndose que tienen esta conducta inmoral que va en contra de otros seres humanos. Buenos días, Yaira, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el equipo de AN7 Amanecer. Cuéntame entonces sobre estos casos que hemos visto una y otra vez, que rompen el corazón, porque cuando uno ve a un ser humano que va en contra del otro, violentando sus derechos y su cuerpo, eso la verdad es que lastima muchísimo. Y hablábamos fuera del aire cómo ha cambiado también el proceso de justicia que se le ha seguido a estos padres que muestran esta conducta. Cuéntanos de ello. Bueno, mira, desde el año pasado hacia acá se han realizado condenas ejemplares hacia sacerdotes pederastas. Por ejemplo, en El Salvador se le imputó 14 años de prisión a un religioso. En Pensilvania, 14 años al segundo acusado por estos casos. Y una de las condenas más ejemplares fue a un sacerdote mexicano el año pasado de 63 años a 90 años de cárcel. Una de las condenas más ejemplares que podemos notar debido a que la gran mayoría de estos casos perimen cuando se dan a conocer a la iglesia o de algún modo se filtran estas situaciones que ocurren a lo interno de la iglesia. Entonces, estos casos, como les dije, no siempre se mantenían en cierta discrecionalidad dentro de la misma iglesia. Siempre los sacerdotes eran trasladados de una diócesis a otra, aunque ellos ya tenían antecedentes de haber cometido. Sí, tanto de países como igualmente entre las iglesias, posiblemente de zonas. Entonces, aunque ellos ya tenían antecedentes sobre estos casos de abusos a menores, siempre la iglesia ha tratado de mantener bajo silencio estos casos de abusos. Muchos de ellos tenían incluso pornografía infantil. También hay muchos testimonios de víctimas sobre todo lo que ha ocurrido dentro de la Iglesia Católica. Mayormente esto afloró el año pasado cuando el Papa Francisco hizo una visita hacia Chile. Allí las denuncias fueron tan fuertes que envolvía a más de 300 curas. Las víctimas son millares. Entonces, el mismo Papa Francisco incluso no lo creía. Entonces, cuando llegaron los testimonios a sus oídos, él se aperturó a que se les diera atención a esta situación. ¿Qué te quiero decir? Que estos sacerdotes, aparte de que estaban los traslados, nunca eran sacados, nunca eran expulsados de la iglesia, sino más bien, si se llegaba a hacer una sanción contra ellos, simplemente era por el tiempo que determinaran, 5 años, 3 años, tal vez 1 año, y volvían otra vez a tomar el sacerdocio, o sea, a hacer sus prácticas religiosas. Claro, y se supone que cualquier persona que vaya en contra de la ley debe recibir consecuencias por su mala acción. El problema es que veíamos una y otra vez cómo pues podía esta institución protegerles para que no recibieran el peso de la ley, y eso obviamente no es correcto. Sí, y es muy escandaloso los grandes casos de abusos que hay en otros países, porque luego sucesivo en Australia también detonó este caso y había más de 17,000 víctimas. Y esto se registra durante décadas, desde el año 1920 hasta la fecha. Otros se dieron a conocer desde el año 1940 y de las décadas de 1960 hasta la fecha. Y esos son los valientes, Yaira, que se atreven a denunciarlo, porque no toda persona que sufre una violación sexual tiene la capacidad de mostrar esa realidad, de decirlo. Entonces, y mucho más cuando se trata de un líder de una iglesia, o sea, eso es complicado. Entonces, es el registro de aquellos que han hablado, imagínate de los que no. Sí, dice que muchas de las denuncias y de los registros y de los informes es que las iglesias no acompañan a sus víctimas, más bien acallan este silencio y ellos, como te dije, actúan trasladándolos y nunca ocurre la expulsión de estos para que puedan ser llevados a la justicia y sean condenados por estos casos que hay contra ellos. También otro caso muy fuerte fue en Alemania. Hay más de 4,000 víctimas que se registraron, pero básicamente son de aquellos que han llegado a denunciarlos y siempre hay más de 1,600 sacerdotes envueltos entre obispos y eclesiásticos. Wow.
Mira que yo tengo un corte de un sacerdote chileno que él mismo está hablando sobre esta realidad que se da dentro de la iglesia y lo confesó. Bueno, vamos a escucharlo. Las 3 parroquias que tuve en la diócesis de Santiago, las horas sentado en el confesionario, todo aquello me da el respaldo de atreverme a sostener que en el interior de la iglesia existe un número considerable de homosexualidad de la que formo parte. Bueno, él mismo está ahí haciendo una denuncia sobre la cantidad de homosexuales que hay dentro de la misma Iglesia Católica, y que habla de una realidad que se da en estos hombres frente a otros niños, y es bastante peligroso. Siempre digo que el hecho de que haya sacerdotes que tengan esta conducta no significa que todos los líderes de la Iglesia Católica debemos desconfiar de ellos. Son seres humanos y nuestra fe no puede estar puesta en estas figuras, pero sí tenemos que tener cuidado porque es una realidad, es algo que puede ocurrirle a cualquier niño. Entonces, es bueno sí que las víctimas, ahora que ya se están escuchando, ya se están llevando a cabo a los tribunales, a estos sacerdotes que no tengan miedo. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos cortes de algunas personas que han sido víctimas de estos casos, que queremos escucharlos, por favor. Me quitó todo. Me robó mi infancia, mi inocencia. Y cuando sufres agresiones como sufrí yo, como he dicho en el tribunal, no paras de hacerte preguntas para las que nunca tendré respuesta. Hemos hablado de violación, de agresión sexual. Hemos visto el impacto. Creo que es importante, aunque en mi opinión los abogados defensores dirán que es irrelevante. Fuimos víctimas del sistema abusivo que se practicaba cuando participábamos en la parroquia del Sagrado Corazón de Providencia El Bosque. Esperamos que nuestra experiencia pueda servir también para dar voz a muchos otros que han sufrido abusos o han acompañado a personas abusadas. La República Dominicana no está ajena, lamentablemente, a esta realidad. Este año se dio una condena también ejemplar contra el ex sacerdote Edwin Taveras, quien fue acusado de haber asesinado al monaguillo de 16 años, Fernelis Carrión. Nosotros conocimos esa situación, fue de atención mediática a nivel también nacional, y pues ya se está realizando estas cosas que puedan pues tener peso bajo la ley, ya que antes solamente se les daba tal vez 6 años de prisión, algunas veces meses, incluso prisión domiciliaria, tal vez 1 o 2, si era el caso de que llegaban a condenarlos o llevarlos hacia la justicia, ya que eran ellos mismos protegidos por la iglesia. También nosotros tenemos el caso de Joseph Wesesloki, que él estaba en Santiago, en una de las diócesis, de Higüey. Entonces allá él realizó mucho daño, y esta persona fue destituida por el Vaticano. Sin embargo, en el país donde a él se le estaba condenando, le estaban solamente dando 6 años de prisión. Aún así, él murió antes de que fuera condenado en el año pasado, en el 2018. Y también el caso muy conocido del padre Alberto Gil, que él era de Polonia, ya tenía casos de pederastías ocurridos en Polonia, fue enviado a la República Dominicana. Creo lo que tú decías, que muchas veces lo que vemos es que trasladan a estas figuras, a estos líderes de la iglesia, a otro país, y entonces es una forma de decir, no, esto no pasó, vete, vamos a esperar que las aguas se calmen, vete a otro país. Y creo que también lo hablábamos fuera del aire, el Papa Francisco ha buscado la manera de enmendar un poco estos errores que ha podido cometer la iglesia con tapar estos hechos, buscar que se devuelva la confianza a los sacerdotes, porque vuelvo y repito, o sea, son líderes de una institución religiosa que en su mayoría, o sea, por no decir todos, son buenos y tienen buenas intenciones y están movidos por el amor a Dios. Entonces, y uno de los problemas en realidad que posiblemente pueda dar a esta situación es la imposición del celibato. Entiendo que hasta ahora no hay un texto bíblico que indique que
sea algo impuesto, sino que sea algo de manera personal, que cada persona, si se quiere abstener de las relaciones sexuales, lo haga de manera voluntaria, pero no algo impuesto, ya que eso es algo muy natural en los seres humanos y es lo que ha derivado a todas estas situaciones. Bueno, pues ahí está el llamado hecho, está expuesto los casos y pues lo que se quiere es que haya consecuencias sobre aquellos que violenten a niños y niñas o que se vean en situaciones incómodas. Y bueno, eso es una solución también, ver cómo hay un cambio en la manera en la que se imponen situaciones a estos líderes. Pues muchísimas gracias, Yajaira. Sí, y para finalizar, es el hecho de que cuando ocurran estos casos de violaciones y que las víctimas afectadas lo expresen, estos sacerdotes sean llevados hacia la justicia y sean penalizados y que paguen por sus hechos como cualquier otro ciudadano, claro. y que las condenas sean ejemplares, no de 6 meses como que no ha cometido nada, como que no ha cometido ni un solo abuso. Yajaira, por Dios, eso no es nada, son ciudadanos que fueron en contra de la ley, lastimaron a un ser humano, tienen que pagar consecuencias. Y en muchos casos, muchos. Así es. Pues muchísimas gracias, Yajaira. Sí.